hay varios temas ahí que tocaste. Yo creo que, bueno, en primer lugar, el tema del indigenismo, no me gustaría adentrarme mucho, solo diría que los mismos indígenas cuestionan el indigenismo, porque precisamente lo que diferencia, de nuevo, términos políticamente correctos, el indigenismo del indianismo, es que el indigenismo es construido desde fuera de los indígenas. O sea, los indígenas no construyen el indigenismo, lo construyen blancos acomplejados o mestizos acomplejados. Entonces es importante, digamos, tenerle como miedo, o sea, perdón, tenerle un poco de distancia a ese término de indigenismo, pues precisamente porque lo que hace es fetichizar al sujeto indígena y especialmente al sujeto indígena prehispánico que no puede en muchos casos ni siquiera hablar por sí mismo, ¿verdad? Entonces le pueden inventar otro montón de cosas y opiniones y un presentismo muy fuerte que es muy problemático. Se ve, por ejemplo, mucho en el nacionalismo contemporáneo mexicano, que como habíamos dicho anteriormente, beneficia totalmente, no solamente a las élites capitalistas mexicanas, sino al mismo imperialismo estadounidense, poniendo al enemigo, como el español del siglo XV o XVI, frente a lo que sería el verdadero enemigo, que es el imperialismo estadounidense contemporáneo que nos tiene a todos bajo el zapato, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante también recordar eso. Ahora, con respecto al proyecto de unidad hispanoamericana, me parece fundamental que la izquierda lo retome. De alguna forma, siempre el socialismo, la izquierda y demás ha tenido en mente la unidad hispanoamericana. De alguna forma siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que, como decís vos, nunca le han podido dar al clavo, nunca tienen los argumentos correctos, precisamente porque se van por corrientes indigenistas que no tienen mucho sentido. O sea, voy a insistir, puede que no nos guste nuestra historia, pero tenemos que aceptar que el único momento de unidad de esto que llamamos Hispanoamérica fue durante el Imperio Español. Quiere decir que la construcción de esta civilización que hoy queremos, amamos, respetamos, defendemos y demás, se da en ese periodo de nuestros 300 años de unidad. Y me gustaría recordarle a todos los hispanoamericanos que están escuchando que esa unidad duró 300 años frente a los 200 de independencia. O sea, nos lleva 100 años más de unidad esa construcción civilizatoria. Creo que precisamente una izquierda revolucionaria, y tal vez ni siquiera hablar de izquierda, un socialismo, la construcción de un proyecto político, social, o en miras a lo social, y que ojalá se construya precisamente con las bases del socialismo, necesita de una base, una infraestructura del tamaño de una Hispanoamérica. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Frente al consenso de Washington, que sería de alguna forma la guía que tienen la mayoría de los países hispanoamericanos a partir del siglo XXI, ¿verdad? Que es básicamente el laissez-faire a la máxima expresión, liberalicemos todo, no cobremos impuestos, libre mercado, etcétera, 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 que para mí nuestras economías han decaído precisamente por lo mismo. Se construye, por así decirlo, el consenso o el Congreso de Beijing, que son una serie, por ejemplo, de indicaciones que da China para el crecimiento económico y el desarrollo social. Y precisamente cuando vemos ese tipo de proyectos que propone China, se necesita de una infraestructura y una demografía muy amplia que no tienen ninguno de nuestros países por separado. O sea, acceso a recursos naturales, ya por sí solo el acceso a recursos naturales es un incentivo para la unidad hispanoamericana. La demografía, el tener la suficiente cantidad de personas, porque hay muchos países, voy a poner el caso aquí solamente del caso centroamericano, Costa Rica en este momento tiene una tasa de natalidad bajísima, de menos de dos personas, de dos niños por mujer, frente al resto de países centroamericanos que tiene una tasa altísima de natalidad, ¿verdad? Entonces eso que nos quiere decir que esa unidad, digamos, demográficamente tiene muchísimo potencial. Además de eso, otro montón de elementos que solamente son posibles con una territorialidad amplia, con un acceso a recursos naturales amplísimos, con este desarrollo demográfico para el impulso del desarrollo industrial productivo. Eso solamente sería posible con la unidad hispanoamericana. Tenemos que reconocer que solo hispanoamericanos no llegamos ni a los 500 millones de hispanohablantes, o sea, no llegamos ni a la mitad de la población de China, ¿verdad? Entonces, yo creo que China es un gran ejemplo de la construcción de un estado-civilización. A ver, yo digo mucho que hay que eliminar las leyendas rosas y leyendas negras y irnos por el camino de la verdad y que con la verdad se sostiene la mayoría de nuestra historia. Pero si hay que construir una leyenda rosa que sea en pos de la construcción de una unidad civilizatoria, como es el caso de China. China sí se construye una leyenda rosa sobre sí misma porque tiene nociones históricas fantásticas en donde existe una unidad, un hilo que los une desde el origen de la humanidad hasta hoy en día, ¿verdad? Y bueno, el mandato del cielo, que tú decías, hay cambios administrativos o cambios políticos, es porque, bueno, pierden el mandato del cielo. Bueno, entonces, esta noción, ¿verdad? Muy
es una leyenda al fin y al cabo, pero ¿por qué no construir algo similar o una noción similar con respecto a nosotros mismos, en el sentido de que somos una civilización que tiene o debería de tener el objetivo histórico de volver a unificarse? Ya de por sí, voy a insistir, dentro de la izquierda o los socialistas y demás, existen nociones de esto, existe la necesidad de esa unidad, pero me parece a mí que en el siglo XXI es muchísimo más imperiosa esta necesidad. Es fundamental la construcción de esto para no solamente tener, bueno, tal vez en términos chinos, para terminar estos 2 siglos de humillación, ¿verdad? Porque son 2 siglos en donde no hemos estado a la batuta de nuestros destinos, hemos estado bajo el zapato imperialista, póngase de Gran Bretaña, Francia o Estados Unidos, cuando no hemos logrado esa verdadera independencia que tanto sonaba, ¿verdad?, hace 200 años, ¿verdad? Entonces, para precisamente garantizarnos una verdadera soberanía, una verdadera voz en el concierto de las naciones, necesitamos ya ver hacia esa unidad. Ahora, ¿cómo empíricamente se da esa unidad? Pues eso solo se sabrá científicamente cuando suceda. Sin embargo, ya podemos ver algunos atisbos. Por poner un ejemplo, la Federación Centroamericana, o más bien la Unidad Centroamericana, estaba muchísimo más avanzada antes de la detonación de las guerras civiles, que es a partir de más o menos la década de los 70, que el caso de la Unión Europea. O sea, ya se estaba planteando, por ejemplo, una unidad monetaria, ya se estaba planteando mejores vías de comunicación, tanto de infraestructura como de comercio, ¿verdad? Entonces, este tipo de proyectos, en tanto tengan objetivos en concreto, se puede realmente realizar y construir esta unidad. Lo que hace falta es voluntad política. ¿Por qué? Porque ya existen atisbos de esto con el Mercosur, con el Mercomún, ¿verdad? Con este montón de instituciones que se pueden profundizar y que se pueden mejorar. Pero yo considero que tanto nuestras élites traidoras, que son furgón de cola del imperialismo estadounidense, y el mismo imperialismo estadounidense, han hecho todo lo posible porque este proyecto no se concrete. Entonces, es imperativo la unidad hispanoamericana. Ahora, ¿qué considero yo con el caso de España? Bienvenido sea España. Pero ¿qué es lo que pasa? Que España ya forma parte del proyecto de unidad europea, que es un proyecto de unidad que lastimosamente está ligado precisamente pues a los intereses corporativos imperialistas también estadounidenses. Ni hablar de, por ejemplo, que también pertenece a la OTAN, ¿verdad? Entonces, yo creo genuinamente que si España tiene un lugar, y creo yo que históricamente se merece un lugar dentro de una civilización hispana construida en conjunto, incluso que se pueda extender a otros países, pero creo que lo importante es América y España, tiene primero que tomar pues precisamente ese partido, salirse de la Unión Europea y denunciar lo que hace la Unión Europea, salirse de la OTAN y denunciar a la OTAN. Entonces, yo creo que frente a eso ya se puede siquiera empezar a construir. Lo que pasa es que, bueno, tenemos entonces 2 responsabilidades importantísimas. Hispanoamérica, constituirse como tal, empezar ese proceso para siquiera poder recibir a España, por así decirlo. Y por otro lado también el lugar que importante que tiene España en precisamente siendo parte, digamos, de ese occidente o mal llamado occidente, ¿verdad? En la denuncia, digamos, de pues, de estas instituciones. Y no solo eso, yo creo que España realmente tiene un poder fundamental en el tema de la comunicación. O sea, siempre, yo creo que tal vez hoy en día, especialmente después de que España forma parte de la Unión Europea, pues generacionalmente se da esa ruptura. Pero si lo pensamos bien en la generación, bueno, de mi mamá, de mi abuela y demás, España siempre estuvo ahí. O sea, a ver, ¿cómo decirlo? Los cantantes eran españoles y americanos, ¿me entienden? La cultura hispana estaba muchísimo más vibrante y muchísimo más unida antes de que España se uniera al proyecto de la Unión Europea, por ejemplo. Entonces, yo considero que hay responsabilidades muy grandes de ambos lados del charco para constituir esa unión civilizatoria, y creo que precisamente tiene que ser tomado por un proyecto socialista, revolucionario, para que no sea tomado por las élites traicioneras que son furgón de cola del imperialismo estadounidense. O sea, para esas élites es narrativa la unidad hispana, es pura narrativa, es pura consolidación de poder, es leyenda. Para nosotros tiene que ser un objetivo histórico real.